Se dice que cada quien cuenta la historia a su manera. Eso es falso. Así como la verdad es una, la historia tiene una sola verdad invariable. El Ecuador fue libertado gracias a la fuerza y voluntad de nuestros patriotas y a una Latinoamérica unida. El 24 de mayo de 1822, la batalla del Pichincha fue determinante en el proceso de la independencia de nuestra nación. Pero hoy hablaremos no solo de esta batalla, sino de todo el proceso de la independencia que duró cerca de 2 años. Los invito a recordar. Pero, ¿qué es el Ecuador? ¿De dónde nace este nombre? Ecuador fue un territorio antiguo que debía ser liberado. Fue Pichincha, Quito, capital de un territorio ancestral que fue liberado el 24 de mayo de 1822. Existía el reino de Quito. El reino de Quito correspondía al Ecuador. Es lo mismo audiencia de Quito y reino de Quito. El nombre Ecuador recién lo adopta la Gran Colombia, conformada por Venezuela y Colombia en 1819, para identificar a un distrito sureño que en un futuro pertenecería a la Gran Colombia. Se diría así que no fueron costumbres ancestrales comunes y una nación propiamente, sino más bien una conjunción histórica, forzosa, lo que hacía de este territorio una sola nación, acompañando a esto la genialidad de algún megaterrateniente gran colombino, para facilitar su administración. En un futuro agrupó estos territorios en un solo departamento. No es lo mismo decir Reino de Quito, Real Audiencia de Quito y Ecuador. Estos tres no son sinónimos y sus motivaciones no son comunes. El Reino de Quito es un nombre que los historiadores concuerdan fue puesto por los españoles a inicios de la conquista, quienes se la dieron a una delimitación geográfica comprendida en las regiones de los actuales Tungurahua, Chimborazo y Pichincha, habitada por las tribus quitus caras, conquistados por los incas. Le llamaron reino se cree por 2 razones. La una es que el valle donde estaban asentadas la ciudad era majestuosa y estratégica para controlar una gran región de los Andes. El otro motivo es que, según algunos historiadores como Inga Garcilaso de la Vega y Pedro Pizarro, Atahualpa nació en Quito y su madre era princesa de un mítico reino Quitus, del cual no hay pruebas ni antecedentes claros. Y al declararse Atahualpa Inca Supremo en discordia con su hermano Huáscar de Cusco, Quito, su lugar de nacimiento, se convertiría consecuentemente en el reino Inca del Norte. Por su parte, la Real Audiencia de Quito fue el supremo tribunal español que tenía jurisdicción sobre los territorios de la gobernación de Quito, que pertenecía al virreinato del Perú. Mucho se habla de la presidencia de Quito, término incorrecto ya que en ese tiempo de 1563 a 1822 se había formado una provincia de Quito y subsecuentemente gobernación de la que dependían jurisdiccionalmente hacia 1620. Los corregimientos de indios de Riobamba, Otavalo, Chimbo y La Facunda, Paita, Guayaquil, Jaén, Cuenca, Loja y Zamora. Como dijimos antes, el nombre Ecuador se adopta en inicios de la Gran Colombia, en 1819. Sin embargo, fue conocido este término, Ecuador, debido a estudios a principios del siglo XVIII por varios conocedores de la geografía, como la misión geodésica francesa y muchos más, cuando aún nuestro territorio pertenecía a la corona, para referirse a las tierras por donde pasa el Ecuador. Bien quedado claro esto, ahora sabemos que ancestralmente no fuimos una gran nación, propiamente dicha. Sin embargo, dentro de 2 procesos históricos importantes que fueron la colonización y la independencia, se repite la coincidencia de agrupar a todos orientales, serranos y costeños en una sola patria, que para fines legales hoy se llama Ecuador. Visto y aclarado este punto, veamos qué fue la batalla de Pichincha de 1822, sus antecedentes cercanos y cuáles fueron las consecuencias de este acto bélico. Para 1820, el territorio que pertenecía a la Real Audiencia de Quito, donde estaba incluido el corregimiento de Guayaquil, inició su libertad cuando este pueblo Guayaquil da un asalto a la corona de manera poco abrupta, pero firme e inteligente, declarándose libre por sí misma independientemente. En vista de que Guayaquil ya pertenecía a una geografía política ya de casi 2 siglos establecida, que era la Audiencia de Quito, no quiso jamás pertenecer ni a la Gran Colombia de Bolívar ni a San Martín.
por lo que en una voz diplomática se limitó siempre a lanzar vivas a favor de los dos grupos libertarios americanos, sin comprometerse con ninguno. Contrario a eso, la audiencia de Quito, como fue llamada la provincia de Quito, a la que pertenecía el corregimiento de Guayaquil jurídica y políticamente, ya tenía un funcionamiento e interés internos comunes como cualquier país internamente. Y el interés de Guayaquil fue poder extender al alcance de la libertad a todo el territorio de la audiencia para ser completamente libre y crecer como nación. Sin embargo, la libertad no fue completamente menester de los pobladores autóctonos, sino más bien de criollos y españoles que poseían más conocimientos y experiencias en el campo de batalla, diplomacia y política, quienes al paso de recorrer los territorios quiteños, bajo la bandera de Guayaquil, iban adiestrando a cada quiteño en el arte bélico, desde Guayas hasta Pichincha. Repito, a cada quiteño, pues así eran considerados toda la audiencia, incluida Guayaquil. Jamás se podría decir que Guayaquil no se sintió un solo pueblo con la Real Audiencia de Quito desde el inicio, o que se diga que hubo gestos regionalistas, divisionistas entre costeños y serranos. Tanto es falsa esta aseveración que el ejército libertario que formó la provincia libre de Guayaquil se llamó División Protectora de Quito. La contraposición de Guayaquil fue hacia la Gran Colombia, y según recogen varios escritos históricos, la campaña separatista en retaliativa la empezó Bolívar contra Guayaquil. Lamentablemente, este ejército guayaquileño de 1.800 soldados, dauleños, yaguacheños, manabas, etc., llamado División Protectora de Quito, a pesar de haber sido glorioso y heroico, era insuficiente para sostener una batalla contra España por sí sola, y en un punto del camino a libertar la audiencia, se vio obligada a recibir la ayuda del ejército gran colombiano al mando de Sucre, quien supo prestársela de manera oportuna, pero que también sufrió caídas y bajas, por lo cual Sucre, a su vez en esta dura batalla, también tuvo que recibir ayuda de ingleses, irlandeses, franceses, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, incluso de colombianos y venezolanos, sin ideología bolivariana. Es decir, lo que empezó como Guayaquil se convirtió en un ejército internacional al mando de Bolívar, claro está. Veamos cómo sucedió. La División Protectora de Quito, formada principalmente por las tropas de los batallones Daule y Yaguachi, se dirigió inicialmente rumbo a la localidad de Babahoyo, el 7 de noviembre de 1820, desde la cual dirigían la defensa contra el ejército realista, que se agrupaba en la ciudad de Guaranda. Los guayaquileños se adentraron en el callejón interandino con rumbo a Guaranda. Sin embargo, fueron alertados de una emboscada que se preparaba contra ellos en el sector denominado Camino Real. El 9 de noviembre, alertados de la emboscada, las fuerzas guayaquileñas sorprenden a las tropas realistas, desatándose la batalla del Camino Real, que tuvo como desenlace la victoria de la División Protectora de Quito. Con la retirada de los realistas con rumbo norte, la división inició la persecución con el ánimo de tomar Quito. Sin embargo, cerca de la ciudad de Ambato, el 22 de noviembre se produjo la primera batalla de Huachi, en la cual, a pesar de contar con importante superioridad numérica, las fuerzas guayaquileñas sufren una derrota importante, produciéndose varias bajas, debido a mejor caballería realista, terreno no favorable para la división y traición por parte de algunos de sus propios elementos. Al respecto, existe un parte de guerra del coronel Francisco Elizalde, dirigido al gobierno de Guayaquil, donde acusa a sus superiores generales, Febres Cordero y Urdaneta, por la derrota, por no mantener la disciplina del ejército y usar a campesinos sin experiencia en batallas. Con la derrota en Huachi, la División Protectora es obligada a retroceder hasta el litoral, y en vez de llegar a Quito, lo que ocurrió fue que dieron aires para que avancen las tropas realistas, pero para retomar Cuenca, misma que, motivada por la gesta de la independencia de Guayaquil, el 3 de noviembre había proclamado también su libertad e independencia.
Este error terrible ocasionó un retroceso en el que retomaron Cuenca y el ejército guayaquileño se atrincheró en la provincia en espera de un ataque realista. Las noticias de la gesta guayaquileña habían retumbado en los oídos de Bolívar, quien estuvo a la espera de poder infiltrarse al menor descuido, hasta que la derrota de los guayaquileños estuvieron en Huachi, hizo que a manera de cortesía y hermandad de Bolívar envíe suministros, 700 soldados y armamento para ayudar a los guayaquileños. Para febrero de 1821, Guayaquil ya había recibido refuerzos, armas y provisiones de parte de Bolívar, quien para entonces era presidente de la República de Colombia, coayudado desde Santa Fe por el vicepresidente Francisco de Paula Santander. En mayo del mismo año, el general de brigada Antonio José de Sucre, comandante en jefe de la División Sur del Ejército Colombiano y el subordinado de mayor confianza de Bolívar, arribó a Guayaquil. Él debía asumir la dirección del Ejército Patriota y empezar las operaciones con miras a la liberación de la ciudad de Quito y todo el territorio de la Real Audiencia de Quito. El objetivo político de Bolívar era incorporar todas las provincias de la Real Audiencia, incluyendo Guayaquil, a Colombia. Guayaquil, por su parte, no consideró jamás incorporarse ni a Perú ni a Colombia, y muchos de sus ciudadanos querían mantener su propia república, como ya se mantenía formada por casi 2 siglos atrás como Quito. De no ser así, se habría conformado con ser libre por sí misma, y su ejército jamás se hubiese llamado Quito. El avance de Sucre a través de los Andes empezó en julio de 1821. Al igual que en la primera campaña, tras tener algunos éxitos iniciales, Sucre fue vencido por el ejército realista el 12 de septiembre. Coincidentemente, esto sucedió en el mismo lugar donde ocurrió la anterior batalla de Huacho. Esta segunda campaña, en la que nuevamente fue derrotado el ejército patriota, dio ánimos a los realistas de formar un ejército de 2.500 hombres al mando de un coronel español, Tolrá, quien yendo en dirección Guaranda-Babahoyo-Guayaquil, fue detenido antes de la entrada a Babahoyo por la División Protectora de Quito, siendo obligado a suscribir el armisticio de Babahoyo, que no es otra cosa que un acuerdo pacifista de 90 días entre los independentistas y los realistas, el 18 de noviembre de 1821, en el que se acordó durante este tiempo Cuenca y Quito quedan bajo control de España y Guayaquil de los patriotas. Ya estamos a solo 6 meses de la batalla de Pichincha, pero es imprescindible narrar sus antecedentes próximos y originarios si queremos realmente apreciar el valor de que conlleva esta fecha tan importante y significativa para la patria. Empezamos con 1.800 soldados guayaquileños. Ya para enero de 1822, la cantidad de hombres, debido a las bajas numerosas, se contaba solo en 1.700 soldados, integrados entre veteranos de batallas anteriores y nuevos reclutas. Existían hombres de tierras llanas de Guayaquil, gente proveniente de la sierra. Abdón Calderón, joven cuencano, fue uno de los notables heroicos de la gesta libertaria. También hubieron neogranadinos y venezolanos, así como soldados peruanos ex-realistas y españoles desertores a la corona. Un batallón entero de soldados británicos al mando del almirante general británico Juan José Illingworth Hunt y el general irlandés Daniel Florence O'Leary. Para el 9 de febrero, tras haber cruzado los Andes, Sucre entró en el pueblo de Saraguro, donde su ejército se juntó con los 1.200 hombres de la división peruana, el contingente que San Martín había prometido. Esta fuerza, expedición auxiliar de Santa Cruz de Quito, estaba conformada en su mayoría por reclutas peruanos. Existían también chilenos, argentinos y bolivianos. El propio Andrés de Santa Cruz nació en el Alto Perú, el actual Bolivia. Tenía también oficiales argentinos,
entre los que se destacan Félix Olazabal, Francisco Villa, ambos de infantería, y Antonio Sánchez de caballería, y un escuadrón del regimiento de granaderos a caballo de los Andes, argentino, al mando de Juan Lavalle. Al enfrentar esta fuerza multinacional de alrededor de 3.000 hombres, el destacamento realista de caballería de unos 900 hombres que defendía Cuenca se retiró hacia el norte, siendo perseguido a la distancia por la caballería patriota. Cuenca fue entonces rescatada el 21 de febrero de 1822, sin que se dispare un solo tiro. Durante marzo y abril, los realistas continuaron marchando hacia el norte, logrando con éxito evitar enfrentarse con la caballería patriota. Sin embargo, el 21 de abril se produjo un feroz encuentro entre las fuerzas de caballería en Tapin, cerca de Riobamba. Al final del día, los realistas nuevamente se retiraron, mientras que el ejército principal de Sucre procedió a rescatar Riobamba, quedándose ahí hasta el 28 antes de reanudar su viaje hacia Quito. El 2 de mayo de 1822, la fuerza principal de Sucre había alcanzado la ciudad de Tacunga, 90 kilómetros al sur de Quito. Ahí, Sucre procedió a reorganizar sus tropas, sumando voluntarios de los pueblos cercanos, mientras esperaba refuerzos, en especial del batallón Alto Magdalena de Colombia, y nuevos informes de inteligencia sobre el paradero del ejército realista. Mientras tanto, el capitán español Aymerich avistó los puntos de resistencia y posiciones de artillería en los principales pasos montañosos que dirigían a Quito. Sucre, empeñado en evitar un enfrentamiento frontal en terreno desfavorable, decidió avanzar paralelamente a los flancos de las posiciones realistas, marchando por las laderas del volcán Cotopaxi, para así poder llegar al Valle de los Chillos, en la retaguardia de las posiciones defensivas realistas. El 14 de mayo, el ejército realista, intuyendo las intenciones de Sucre, comenzó a replegarse. El 18, tras una muy difícil marcha, el ejército de Sucre ocupó Sangolquí, siendo recibidos por Rosa de Montúfar, en la hacienda Chillo Compañía, misma que había heredado de su padre, el marqués de Selvalegre. En la madrugada del 24 de mayo de 1822, el ejército patriota, conformado por 2.971 hombres, empezó a ascender por las laderas del volcán Pichincha. En la vanguardia estaban 200 colombianos del Alto Magdalena, seguidos por el ejército principal de Sucre. En la retaguardia estaban los británicos de Albión, protegiendo el tren de municiones. A pesar del enorme esfuerzo de las tropas, el avance por las laderas del volcán fue más lento de lo que esperaba, y la llovizna que cayó durante la noche convirtió los senderos en ciénagas. Cuando amaneció, para consternación de Sucre, el ejército no había logrado un avance significativo, hallándose literalmente a mitad del camino, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a la vista de los centinelas realistas en Quito. A las 8 en punto, ansioso por el lento avance del Albión y con sus tropas exhaustas y afectadas por la altitud, Sucre ordenó a su ejército detener el avance para descansar, pidiendo a sus oficiales ocultar sus batallones como mejor pudieran. Envió parte del batallón Cazadores del Paya, peruano, en una labor de reconocimiento, seguidos por el Trujillo, otro batallón peruano. 1 hora y media después, repentinamente, los hombres del Paya fueron golpeados por una descarga bien apuntada de mosquetes. Esta acción dio inicio a la batalla. Cuando amaneció, sin que Sucre lo supiera, los centinelas posicionados cerca de Quito avistaron a las tropas patriotas ascendiendo por las laderas de Pichincha. Aymerich
Entonces, consciente de la intención de Sucre de flanquearlo por medio del ascenso al volcán, ordenó a su ejército de 1.894 hombres ascender la montaña lo más pronto posible para enfrentar ahí a Sucre. Al haberse encontrado en un campo de batalla tan improbable, los dos comandantes no tuvieron otra opción más que enviar gradualmente sus tropas a la batalla. Existía poco espacio para maniobrar en las empinadas laderas del Pichincha, entre profundos barrancos y densos matorrales. Los hombres del Paya, tras recuperarse de la conmoción inicial, se reposicionaron bajo el fuego enemigo, esperando la llegada del batallón Trujillo. El sobresaltado Sucre, solo esperando que los españoles estén más cansados que sus propias tropas, envió el batallón Yaguachi, conformado por ecuatorianos. El batallón Alto Magdalena trató de hacer un movimiento de flanqueo, pero sin éxito. Por el terreno no se lo permitió. Pronto, los batallones Paya, Trujillo y Yaguachi, batallones patriotas, sufrieron muchas bajas y con pocas municiones comenzaron a replegarse. Para entonces, el destino de la batalla para los patriotas parecía depender del batallón inglés, que transportaba las municiones tan necesitadas, y sin embargo, se desconocía su paradero. A medida que el tiempo pasaba, los realistas parecían ganar el control de la batalla. El Trujillo fue obligado a retroceder, mientras que el batallón peruano, Piura, se dispersó antes de enfrentar al enemigo. En medio de la desesperación, a los hombres de reserva del batallón Paya se les ordenó cargar contra el enemigo con sus bayonetas. Ambos bandos sufrieron grandes bajas, pero la situación más o menos se estabilizó para los patriotas. A pesar de esto, Aymerich, como parte de su estrategia, durante el ascenso de Pichincha, separó de su fuerza principal al batallón Aragón, ordenándole avanzar hasta la cúspide del volcán, para así luego atacar a los patriotas por la retaguardia, rompiendo su línea en el momento indicado. El Aragón era el mejor batallón del ejército realista. Estaba conformado por veteranos españoles que habían actuado tanto en Guerra de la Independencia Española como en otras batallas en América del Sur, y en ese momento se hallaba sobre los patriotas y listo para atacar. Afortunadamente para los patriotas, cuando el Aragón estaba por cargar sobre el alicaída línea patriota, fue detenido en seco por el batallón inglés Albion, que entró inesperadamente en la batalla. Resulta que el Albion consiguió avanzar a una posición más alta que la de los españoles. Pronto, el Magdalena se unió a la batalla y el Aragón, tras sufrir varias bajas, se desintegró. Entonces, el Magdalena avanzó hasta la línea patriota para reemplazar al Paya y cargó contra la línea realista, que terminó por romperse. En esta batalla hubieron serios sacrificios, como la herida de gravedad y posterior muerte del teniente Abdón Calderón, joven cuencano residente en Guayaquil, hijo de un coronel cubano, Francisco Calderón, que estuvo siempre al servicio del Estado de Quito. Hasta el día de hoy, en el batallón Yaguachi, se hacen vivas en su honor, orden dada por Simón Bolívar. Eran las 12 del día del 24 de mayo de 1822, cuando el ejército patriota da el grito de victoria. Queda sellada jurídicamente la libertad el 25 de mayo, con la capitulación que Sucre concede al mariscal de Aymerich. A fin de evitar un derramamiento de sangre, a las 2 de la tarde del 25 de mayo, los españoles arrearon su bandera y entregaron sus armas. Como podemos ver, la historia ya fue escrita, y es una casualidad superior a la voluntad humana que consiguió que nuevamente la audiencia de Quito se agrupe bajo un nuevo nombre, el de Ecuador. Los hombres hábiles ambicionan convencer. Los hombres mediocres o sin talento no aspiran sino mandar. José Joaquín de Olmedo. Les agradezco haberme acompañado
Dios me los bendiga, abrazos.